En el marco de la promoción de prácticas educativas abiertas que propone Flaxo Uruguay, es que hoy vamos a hablar de pensamiento visible y aprendizaje visible. Durante mucho tiempo en educación hemos estado enseñando para lo conocido. Hoy, con el mundo cambiante que se avecina y en el que estamos inmersos, debemos enseñar no solamente para lo conocido, sino también para lo desconocido. Por eso, cuando Howard Gardner del Proyecto Cero, nos dice que no debemos enseñarles a los chicos solamente historia, sino que tenemos que enseñarles a pensar como los historiadores, que no debemos enseñarles una ciencia específica, sino que debemos enseñarles el pensamiento científico. Y David Perkins añade a esto que lo que debemos enseñarles es a pensar, debemos enseñarles destrezas de pensamiento para que ellos puedan abarcar ese mundo desconocido con sus propios recursos. Son chicos que van a tener que desaprender para volver a aprender, para volver a reaprender constantemente. Nos propone justamente el Proyecto Cero a través de hacer visible el pensamiento es a crear culturas de pensamiento en nuestras escuelas, y estas culturas de pensamiento justamente lo que buscan es que haya una interacción entre los alumnos, que haya oportunidades para pensar, que existan estas 8 fuerzas culturales de las que habla Ron Richard, que justamente van a traccionar sobre la comprensión de nuestros alumnos, permitiendo el desarrollo del pensamiento. Y estas culturas de pensamiento, al hacer el pensamiento visible, es decir, porque mucho de lo que pasa en la cabeza de nuestros alumnos pasa invisible, nosotros no lo vemos, nosotros no accedemos, entonces nosotros necesitamos poder acceder a esos procesos de pensamiento para poder hacer visible el aprendizaje. Y acá tenemos este otro concepto. Entonces, por un lado tenemos pensamiento visible del Proyecto Cero y por el otro lado tenemos esto de hacer visible el aprendizaje. Que el hacer visible el aprendizaje es este concepto que fue desarrollado por John Hattie, que es un investigador neozelandés, que él trabajó con 150 prácticas docentes y estableció cuál era el impacto que tenían estas en el aprendizaje de los alumnos. Él hace 10 años editó un libro sobre 800 metaanálisis que él había hecho, hoy ya son 1500 metaanálisis, y de estos pudo comparar cuáles eran aquellas prácticas, como ustedes ven en el cuadro, cuáles eran aquellas prácticas que tenían mayor incidencia en el aprendizaje de los alumnos. Entonces él las cuantificó con descriptores y él definió que a partir de 0.4 a partir de ahí ya entraban en la zona, digamos, amarilla y en la zona celeste, justamente que son las que mayor incidencia tienen en el aprendizaje de los alumnos. ¿Y cuáles son estas cosas que tienen mayor incidencia en el aprendizaje de los alumnos? El feedback, la retroalimentación de los docentes, pero una retroalimentación que les dice hasta dónde han llegado y cómo han llegado, cómo están en ese momento, pero que además es muy específico en los pasos que van a seguir dando. En esto que John Hattie llama conoce tu impacto. Para conocer el impacto nosotros necesitamos evidencia, y necesitamos una evidencia, recolectar evidencia, pero no recolectarla simplemente para tenerla, sino que es una evidencia que debemos recolectar para poder hacer una mirada metacognitiva sobre nuestras propias prácticas docentes y poder empezar a ver el aprendizaje a través de los ojos de nuestros alumnos, porque ese es el verdadero aprendizaje visible, cuando nosotros hacemos visible el aprendizaje a través de los alumnos. Son ellos los que nos van a decir cuál es el impacto que tiene eso que estamos haciendo en clase sobre su aprendizaje. Entonces, si juntamos esto de hacer visible el pensamiento con hacer visible el aprendizaje, esto es lo que nos da la posibilidad a nosotros de ver qué es lo que está funcionando. Hattie nos advierte que nosotros no debemos tomar esas 150 prácticas docentes y descartar aquellas que tienen menor incidencia en el aprendizaje de los alumnos como si fuera un checklist.
lo que él dice es que cada docente es responsable por su propia práctica docente y por encontrar el impacto, su impacto sobre los alumnos. Y este impacto es lo que cada uno va a poder hacer tomando 3, 4, 5 de esas prácticas docentes y buscando hacer una trazabilidad propia de qué impacto tienen esas prácticas docentes en su propio enseñar. Hattie lo que nos propone hoy es pasar de esta mirada que siempre tuvimos durante mucho tiempo en lo que era la enseñanza a tener el foco en el aprendizaje. Entonces, aprendizaje visible nos pide hacer foco en el aprendizaje a través de los ojos de nuestros alumnos, y pensamiento visible nos propone ver esos pensamientos, ver esos procesos de pensamiento que suceden en la cabeza de nuestros chicos, para que entonces poder ver nosotros también el impacto. Ahora, ¿cómo hacemos visible el pensamiento? Bueno, justamente en las culturas de pensamiento lo que utilizamos son sencillas estrategias que son rutinas de pensamiento, tienen pocos pasos, son sencillas de utilizar, y con el uso repetitivo dentro de este modelo flexible que es el de pensamiento visible, pero las rutinas van dando una estructura para que se dé el debate del pensamiento en el aula. Y lo más lindo cuando empezamos a trabajar con las rutinas de pensamiento es que se abre a la inclusión, porque son todos los alumnos los que piensan a la vez. Y esto es muy interesante de tener en cuenta, porque en una clase tradicional, cuando un docente hace una pregunta, a lo mejor es 1 o 2 alumnos los que responden. Cuando trabajamos con las rutinas de pensamiento y abrimos esto al tiempo, que es una de las fuerzas culturales, si ustedes van unos pasos para atrás y lo ven en las fuerzas culturales, el tiempo para pensar es clave para crear una cultura de pensamiento. Ahora, estas rutinas no son un objetivo en sí mismos. Nosotros no debemos elegir la rutina por la rutina en sí, porque si no las estaríamos convirtiendo en meras actividades de clase. Las rutinas van a ser un medio para desarrollar las destrezas de pensamiento que nosotros queremos que nuestros alumnos desarrollen. Por ejemplo, si tenemos esta imagen, yo acá les puse una imagen, pero ustedes pueden tomar una canción, pueden tomar un poema, pueden tomar una charla TED, lo que ustedes quieran. Vamos a trabajar sobre esta imagen para que ustedes vean una rutina en acción. Si nosotros quisiéramos que nuestros alumnos desarrollen la posibilidad de mirar con una mirada creativa, con una mirada que les permita interpretar cosas para después conectar con preguntas, podríamos utilizar la rutina de veo, pienso, me pregunto. La rutina de veo, pienso, me pregunto es una de las más básicas, y es los alumnos entonces ven primero, es decir, miran el insumo que nosotros, o el recurso que nosotros les estamos dando, y simplemente miran, pero todavía no interpretan. Después, en el pienso es cuando interpretan sobre aquello que ven. Y después en me pregunto es qué preguntas surgen a partir de eso que vieron y aquellas interpretaciones que hicieron sobre lo que vieron. Ahora bien, supongan que nosotros quisiéramos desarrollar la posibilidad de mirar con detenimiento, de buscar detalles que hagan y que puedan conectar con algún contenido que están haciendo en clase. Tomando la misma imagen de la que estamos hablando, podríamos ofrecerles a los chicos, darles una consigna como por ejemplo, bueno, ¿cuáles son los detalles de la guerra mundial? Lo pueden usar como una evaluación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son de esta imagen aquellas cosas que dicen sobre la guerra mundial? Entonces los alumnos escriben 5, que el número es aleatorio. Ustedes pueden tener 2 por 5, pueden llegar a tener 3 por 10, lo que ustedes quieran. Los alumnos eligen esas 5 cosas, se trabaja en grupos, se consensúa en el grupo grande, pero no paramos ahí, sino que les damos un poquito más y les decimos que nuevamente busquen 5 cosas más, ¿no es cierto? Y vamos nuevamente conectando con la Segunda Guerra Mundial.
con detalles de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto qué es lo que permite? Permite justamente que los alumnos miren más allá de lo obvio, más allá de la superficie, y que busquen en capas más profundas aquello que les estamos ofreciendo. Ahora imagínense que nosotros queremos que los alumnos puedan desarrollar la habilidad de mirar la realidad que los rodea desde distintos puntos de vista. Entonces podemos utilizar justamente la rutina de círculo de puntos de vista, que les ofrece a los alumnos la posibilidad de mirar lo que está sucediendo alrededor desde un determinado punto de vista. En este caso podríamos tomar la figura de Hitler, y por el otro lado podríamos tomar los aliados que se están cayendo por el abismo. Incluso hasta podríamos pedirles que hablen como si fueran el puño que está en alto o las ruedas de la svástica. Y esto es muy interesante, permitirles a los chicos entonces mirar desde distintos puntos de vista y entonces después poder intercambiar de esta manera. Yo les decía entonces que pensamiento visible hace los pensamientos, justamente lo que hace es permitir que los pensamientos y esos procesos se hagan visibles, pero es muy importante que los documentemos, es decir, no es una cuestión de simplemente hacer visible por hacer visible y juntar un montón de ideas, sino que lo importante de esto es documentar, porque la documentación es la evidencia de las que nos hablaba Hattie. Esta evidencia, la documentación va a ser esta evidencia que nos va a permitir a nosotros como docentes ver ese trayecto de los procesos de pensamiento de nuestros alumnos, y nos va a permitir hacer una mirada metacognitiva para después entonces definir hasta dónde hemos llegado con los alumnos, dónde están en su curva de aprendizaje y cuáles son los pasos a seguir. Entonces eso nos va a permitir a nosotros modificar nuestras planificaciones, justamente porque estamos viendo el aprendizaje a través de los ojos de nuestros alumnos. Si ustedes se fijan acá en los distintos ejemplos de las documentaciones que yo les estoy mostrando, por ejemplo, si tomamos la de palabra, frase y oración, lo que tenemos es un conjunto de todos los docentes, de todos los participantes, de todos los estudiantes que participaron de esa actividad, y entonces yo como docente puedo ver cuáles son aquellas palabras que mayor impacto o conceptos que mayor impacto tuvieron con los alumnos, pero también me permite ver aquellos conceptos que quedaron sin ver, que todos obviaron porque trabajamos en grupo, y entonces después los mismos alumnos van comparando cuáles son las palabras o las frases o las oraciones que han elegido, dan sus razones. Esto de razonar con evidencia es parte de la cultura de pensamiento. Ustedes en estos momentos están en un camino preparándose para ser docentes, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Que el pensamiento sea parte de sus aulas. Perkins dice que el pensamiento tiene que ser como el aire en nuestras aulas, que tiene que estar permanentemente acompañándonos, y ver justamente este impacto que tiene el aprendizaje. Todas las actividades que vayamos a hacer con nuestros alumnos tenemos que ver, lo importante es el aprendizaje, no lo que hagamos nosotros, sino el aprendizaje, o lo que hagamos nosotros para que ese aprendizaje suceda. Y ya como para cerrar, es una mirada, digamos, importante, es un mensaje importante más que nada, decirles, miren, enseñémosles a pensar a nuestros alumnos, porque si nosotros no les enseñamos a pensar, alguien alegremente va a pensar por ellos. Muchas gracias y nos vemos en los foros.